Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creados con inteligencia artificial. Este episodio va dirigido especialmente a ustedes, maestros de secundaria. Han escuchado hablar de la concreción curricular. Suena un poco complicado, ¿verdad? Pero tranquilos, hoy vamos a desmenuzar este término juntos. Así es. La concreción curricular puede sonar intimidante al principio, pero en realidad se trata de un proceso muy interesante, que nos ayuda a aterrizar las ideas del currículo nacional a nuestra escuela y comunidad. Y déjenme decirles que la clave del éxito está en el trabajo en equipo. Completamente de acuerdo. Y justo ahí es donde entra el proyecto integrador. Es como el motor que impulsa la concreción curricular a través de la colaboración. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Imaginen que en lugar de seguir un plan de estudios rígido, pudiéramos crear proyectos que respondan a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes y de la comunidad. Eso es en esencia un proyecto integrador. Suena muy bien en teoría. Pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el primer paso es entender cómo se estructura el currículo en México. Tenemos el Plan de Estudio Nacional, que establece las bases generales. Después están los programas sintéticos, que nos dan las directrices para cada materia. Y por último están los programas analíticos, que son la pieza clave de la concreción curricular. ¿Y qué son exactamente los programas analíticos? Son los documentos que cada maestro crea para conectar lo que dice el currículo nacional con la realidad de su escuela y su comunidad. Es donde realmente podemos usar nuestra creatividad y adaptar el aprendizaje al contexto local. Entonces, el proyecto integrador nos ayuda a crear estos programas analíticos. Exactamente. El proyecto integrador nos da un marco para organizar nuestras ideas y para planificar las clases de una manera más dinámica y significativa. Esto se pone cada vez mejor. ¿Y cómo empezamos a darle forma a un proyecto integrador? ¿Cuáles son los pasos? Primero hay que hacer una lectura de la realidad, es decir, observar nuestra comunidad y detectar una situación o un problema que sea relevante para nuestros alumnos. O sea que el proyecto debe estar conectado con la vida real de los estudiantes, ¿no? Así es. No se trata de encerrarnos en el aula a enseñar conceptos abstractos, sino de usar el aprendizaje para comprender y transformar nuestro entorno. Muy interesante. Y después de identificar el problema que sigue. Bueno, aquí entran en juego 7 preguntas clave que nos guiarán en el proceso. La primera es, ¿qué vamos a hacer para abordar este problema o situación? O sea, definir el objetivo principal del proyecto, ¿cierto? Exactamente. La segunda pregunta es, ¿quiénes queremos que participen en el proyecto? Aquí es donde entra la colaboración entre maestros, estudiantes, familias y la comunidad. Ya veo un proyecto que involucre a toda la comunidad educativa. Y las demás preguntas. La tercera pregunta se centra en los estudiantes. ¿Cuáles son sus intereses y motivaciones en relación con la situación o problema que hemos elegido? Es importante partir de lo que les apasiona para que se sientan realmente involucrados en el proyecto. Claro, si los estudiantes están motivados, el aprendizaje será mucho más efectivo. ¿Qué más? La cuarta pregunta es, ¿cómo vamos a organizar los contenidos y los procesos de aprendizaje? Aquí es donde conectamos el proyecto con el currículo y definimos las actividades que vamos a realizar. Es decir, cómo vamos a estructurar el proyecto para que tenga sentido y se conecte con lo que tenemos que enseñar. Exacto. La quinta pregunta nos lleva a pensar en acciones concretas. ¿Qué acciones formativas, o sea, qué actividades pueden ayudar a los estudiantes a analizar, comprender y transformar la situación que estamos abordando? Aquí ya estamos hablando de la parte práctica de proyecto. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? Las posibilidades son infinitas. Podemos hacer investigaciones, entrevistas, debates, trabajos de campo, creación de materiales, presentaciones, etc. La clave es que las actividades sean significativas para los estudiantes y que les permitan desarrollar habilidades y conocimientos útiles para su vida. Me gusta la idea de que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. Así es. Y para asegurarnos de que el proyecto está logrando sus objetivos, la sexta pregunta nos invita a reflexionar sobre la evaluación. ¿Cómo podemos llevar a cabo una evaluación formativa que nos permita ir ajustando el proyecto a medida que avanza? Entiendo. La evaluación no es solo una calificación al final del proyecto, sino una herramienta para acompañar el proceso de aprendizaje. Exactamente. Y finalmente, la séptima pregunta nos recuerda la importancia del tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar al proyecto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Todo el semestre? Claro, el tiempo es un factor clave que debemos considerar al planificar un proyecto integrador. Y es importante recordar que todo este proceso es flexible. Podemos ir ajustando el proyecto a medida que avanza, en función de las necesidades de los estudiantes y de la dinámica del grupo. Así es. Y justo hablando de flexibilidad, la evaluación formativa juega un papel súper importante en ese proceso. Nos permite monitorear el progreso de los estudiantes y hacer ajustes sobre la marcha. Me intriga eso de la evaluación formativa.
¿Podrías explicarnos un poquito más cómo aplicarla en el contexto de un proyecto integrador? Por supuesto. La evaluación formativa no se trata solo de poner una calificación al final. Es más bien como un mapa que nos guía durante todo el proyecto. Observamos a nuestros estudiantes, escuchamos sus ideas, revisamos su trabajo y les damos retroalimentación constante para que puedan mejorar. Suena como un proceso muy personalizado. ¿Cómo podemos lograrlo en un salón de clases con tantos alumnos? Hay muchas estrategias que podemos usar. Por ejemplo, podemos crear portafolios de evidencias donde los estudiantes recopilen sus trabajos, reflexiones y avances a lo largo del proyecto. Oh, qué buena idea. Así podemos tener una visión más completa de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Exactamente. También podemos hacer observaciones durante las actividades del proyecto, tomar notas sobre su participación, sus interacciones y las dificultades que enfrentan. Y a partir de esas observaciones, podemos darles retroalimentación individualizada. Así es. Y no olvidemos la importancia de la autoevaluación y la coevaluación. ¿Te refieres a que los propios estudiantes participen en la evaluación de su aprendizaje? Exactamente. La autoevaluación les ayuda a reflexionar sobre su propio proceso, a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Y la coevaluación les permite desarrollar habilidades de análisis y crítica constructiva al evaluar el trabajo de sus compañeros. Precisamente aprenden a dar y recibir retroalimentación de manera respetuosa y a valorar diferentes perspectivas. Me parece un proceso muy enriquecedor para todos. ¿Ahí? Y la información que obtenemos a través de la evaluación formativa nos sirve para ir ajustando el proyecto sobre una marcha. Así es. Nos ayuda a asegurar que el proyecto integrador esté cumpliendo sus objetivos y que todos los estudiantes estén aprendiendo y desarrollándose al máximo. Hablando de recursos, mencionaste los libros de texto gratuitos, pero hay otros materiales que puedan ser útiles para los maestros al momento de implementar proyectos integradores. Claro que sí. Afortunadamente vivimos en una era digital donde tenemos acceso a muchísimos recursos educativos en línea. Por ejemplo, la página web Aprendizajes Clave de la Secretaría de Educación Pública ofrece una variedad de planes de clases secuencias didácticas, vídeos educativos, juegos interactivos y otros materiales que pueden ser muy útiles para los maestros. Qué buena noticia. Es una herramienta valiosa para complementar la planificación de nuestros proyectos. Sin duda. Y no olvidemos el poder de las comunidades virtuales de docentes. En las redes sociales y plataformas educativas podemos conectar con otros maestros, compartir experiencias, ideas y recursos. Es cierto, el trabajo colaborativo entre docentes es fundamental para enriquecer nuestra práctica. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, la formación continua es esencial para mantenernos actualizados sobre las nuevas metodologías, herramientas y enfoques pedagógicos. Claro, asistir a cursos, talleres, congresos o leer publicaciones especializadas nos ayuda a estar a la vanguardia en la educación. Exactamente. Ahora volviendo al tema de la concreción curricular, ¿qué aspectos clave deben tener en cuenta los maestros al momento de adaptar el currículo a su contexto? Es una pregunta importante. ¿Podrías darnos algunas pautas? Por supuesto. En primer lugar, es fundamental hacer un diagnóstico de la realidad de nuestra comunidad escolar. ¿Te refieres a conocer las características, necesidades e intereses de nuestros estudiantes y sus familias? Exactamente. Es importante comprender su contexto sociocultural, sus saberes previos, sus motivaciones e incluso las problemáticas que enfrentan en su entorno. Esa información nos ayuda a diseñar un proyecto integrador que sea realmente significativo para ellos. Así es. A partir de ese diagnóstico, podemos seleccionar los contenidos curriculares que sean más relevantes para la comunidad, aquellos que les permitan comprender su realidad, desarrollar habilidades útiles para su vida y contribuir a la solución de problemas que les afectan directamente. O sea, conectar el currículo con la vida real de los estudiantes. Exactamente. Y al mismo tiempo debemos asegurarnos de que estamos abordando todos los campos formativos y ejes articuladores del currículo nacional. Para quienes no están familiarizados con estos términos, ¿podrías recordarnos qué son los campos formativos y los ejes articuladores? Claro, los campos formativos son las áreas de conocimiento que se trabajan en el currículo como lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Y los ejes articuladores son temas transversales que se integran en todos los campos formativos. Exacto. Algunos ejemplos de ejes articuladores son inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Entonces, la corrección curricular no se trata de eliminar contenidos del currículo nacional, sino de adaptarlos al contexto local y enriquecerlos con la perspectiva de los ejes articuladores. Precisamente. Y otro aspecto clave a considerar es la selección de estrategias didácticas que sean adecuadas para el grupo y que promuevan la participación activa de los estudiantes. Hablemos un poco más sobre las estrategias didácticas.
¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar en un proyecto integrador? Bueno, como mencionamos antes, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología muy efectiva para este tipo de proyectos. ¿Y qué otras estrategias podemos usar? Hay muchas opciones. Podemos utilizar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio, la gamificación, el uso de las TIC, la investigación, el trabajo de campo, entre muchas otras. Una gran variedad de opciones. Lo importante es elegir las estrategias que mejor se adapten a los objetivos del proyecto, a las características del grupo y al contexto en que se desarrolla. Exacto. Y recordemos que la clave está en la creatividad, en la innovación y en la búsqueda constante de nuevas formas de enseñar y aprender. Totalmente de acuerdo. La concreción curricular es un proceso dinámico y flexible que nos invita a ser protagonistas de nuestra práctica docente y a construir un currículo vivo y significativo para nuestros estudiantes. Así es. Y es un proceso que nos permite crecer como profesionales, aprender de nuestros estudiantes y de la comunidad y construir una educación más justa, equitativa e inclusiva para todos. Así es. Es un proceso que nos permite crecer como profesionales, aprender de nuestros estudiantes y de la comunidad y construir una educación más justa, equitativa e inclusiva para todos. Y precisamente hablando de una educación más inclusiva, ¿cómo podemos asegurar que los proyectos integradores sean accesibles para todos los estudiantes, especialmente para aquellos con necesidades educativas especiales? Es una pregunta fundamental. La inclusión debe ser un pilar en todo el proceso de concreción curricular. ¿Y cómo logramos eso en la práctica? A veces parece un rompecabezas con tantas piezas. Piensa en ello como un buen diseño universal. Al planificar un proyecto integrador debemos tener en cuenta la diversidad de nuestros estudiantes desde el principio. Claro, sus diferentes ritmos de aprendizaje, necesidad de apoyo, estilos de aprendizaje. Exacto. Las actividades deben ser flexibles y adaptables, que se puedan realizar de diversas maneras, con diferentes niveles de complejidad. De esta forma todos pueden participar y sentirse desafiados a su propio ritmo, ¿verdad? Así es. Y también es crucial brindar apoyos específicos a quienes los necesiten. ¿A qué tipo de apoyos te refieres? Por ejemplo, podemos adaptar los materiales, proporcionar herramientas de accesibilidad, asignar un compañero tutor o incluso colaborar con profesionales de apoyo, como psicopedagogos o terapeutas. Lo importante es que cada estudiante, sin importar sus necesidades, tenga las herramientas para participar plenamente en el proyecto. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos lo más importante, crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, donde todos se sientan valorados, respetados y seguros para expresar sus ideas. Un espacio donde la diversidad sea una fortaleza, no un obstáculo. Exacto. Para crear este ambiente debemos promover el diálogo, la empatía, la colaboración y el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa. Y hablando de la comunidad educativa, ¿qué rol juegan las familias en los proyectos integradores? Las familias son piezas clave en este rompecabezas. Su participación activa enriquece el aprendizaje de los estudiantes y fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad. ¿Y cómo podemos lograr que las familias se involucren más? A veces parece una tarea titánica. Primero, la comunicación es clave. Debemos informarles claramente sobre el proyecto, sus objetivos de actividades y cómo pueden colaborar. Mantenerlas informadas genera confianza y compromiso, ¿cierto? Sin duda, también podemos invitarlas a participar en algunas actividades, como talleres, charlas, visitas de estudio o la elaboración de materiales. Así se sienten parte del proceso y pueden compartir sus conocimientos y experiencias con los chicos. Exactamente. Y es importante crear espacios para que expresen sus opiniones, sugerencias y dudas. Un diálogo abierto y bidireccional entre la escuela y las familias. Precisamente. Para concluir, me gustaría recordar que la concreción curricular es un proceso continuo en constante evolución. No hay fórmulas mágicas ni modelos únicos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje principal para los maestros que nos escuchan? Que cada escuela, cada equipo docente y cada comunidad educativa debe encontrar su propia manera de adaptar el currículo a su contexto y de construir una educación de calidad para todos. Un proceso que nos invita a ser reflexivos, creativos e innovadores en nuestra práctica docente. Así es, y que nos impulsa a trabajar en colaboración para construir una educación más justa, equitativa e inclusiva para todos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Con mucho gusto. Un placer. Y a ustedes, maestros, los invitamos a poner en práctica estas ideas. Recuerden, la concreción curricular no es un destino, sino un viaje. Un viaje apasionante que emprendemos junto a nuestros estudiantes y la comunidad. Y quién sabe, tal vez en ese viaje descubramos nuevas formas de enseñar y aprender construyendo una educación más significativa para todos. Hasta la próxima.